hemos estado aprendiendo algunas cuestiones de los últimos tiempos. ¿Y a quién ha tenido oportunidad de leer el libro de Daniel? ¿Alguien más? Apocalipsis. Miren, Daniel y Juan, que escribió Apocalipsis, estamos hablando de una diferencia de años tremenda, muchos años de diferencia. Sin embargo, hay cosas que el Espíritu le reveló, aún que estaban en diferentes tiempos, y ahorita nos vamos a enfocar. Les había comentado que es importante conocer algo de historia para que comprendamos algunas cuestiones de los últimos tiempos. Y algunas profecías ya se cumplieron. El libro de Daniel primero relata desde su juventud cómo Dios lo estuvo siempre protegiendo. Y donde quiera que estaba Daniel, la verdad, como le dio siempre la honra y la gloria de Dios, siempre estaba protegido. Y Daniel, capítulo 8. Y dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Ahora pongan mucha atención en lo que les voy a enseñar. Si se distraen ahorita no van a captar la enseñanza de la visión que el Espíritu Santo le estaba mostrando a Daniel. Hay 4 imperios a lo largo de la historia de la humanidad que se han levantado. El primero es el imperio babilónico. El imperio babilónico en realidad surge cuando empiezan a erigir la torre de Babel, donde eran unos corazones arrogantes que decían: no necesitamos a Dios, nosotros somos nuestro propio Dios. Y empezaron a construir esa hasta el cielo. Babel quiere decir confusión, entonces es un imperio de confusión. El imperio babilónico es el primer imperio. Luego se levanta un rey y derrumba a este imperio babilónico. Pero venía en 2 vertientes: el imperio medo y el imperio persa. Se le conoce como el imperio medo-persa. ¿Me explico? Aquí está hablando de una provincia que se llama Susa, y ahí hay un lugar, una región llamada Susa, donde hay una provincia llamada Elam. Cuando el imperio medo-persa se levanta, se extiende tanto este imperio que en cada provincia ponían un gobernante que se llamaba sátrapa. Los sátrapas eran conocidos como los gobernantes de las provincias del imperio medo-persa, pero como tenían jurisdicción, a ver si es correcto lo que digo, para determinar juicios, cuestiones financieras, retención de tributos, de impuestos, etcétera. Y casi no tenían supervisión en un principio, entonces empezaron a ser muy tiranos. Empezaron a cometer muchas injusticias los sátrapas. ¿De acuerdo? Luego se levanta un imperio que es el imperio griego, con Alejandro el Magno. Que ustedes saben, tenía Alejandro Magno homosexual. En el imperio griego se exalta mucho lo que es la belleza humana, sí, sobre todo del hombre. Se exalta mucho el exterior, la estética, ¿de acuerdo? Pero luego se levanta un imperio que es el imperio romano. Vamos a leer la sombra de lo que sucedió. Esto que vamos a leer es una visión que el Espíritu Santo le dio a Daniel 200 años antes de que se manifestara, y que es sombra de lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, ¿de acuerdo? Entonces dice que estaba en esta región de Elam, y voy a leer el verso 3 del capítulo 8. Dice: alcé los ojos y miré,
he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Aquí estamos manifestando un animal. Los animales significan los imperios. Estoy hablando del imperio, este se refiere al imperio medo-persa, para los que les guste anotar ahí. Está hablando ya de la caída del imperio babilónico. En este imperio medo-persa dice que este carnero tenía 2 cuernos, pero un cuerno empezó a crecer primero. ¿Qué son los cuernos? ¿Qué vimos que eran los cuernos? Reinos, ¿sí? Entonces, uno era el medo y el otro cuerno era el persa. Pero empezó a crecer primero el imperio medo. Pero dice que el cuerno más alto es el que creció después. Quiere decir que en un principio era más pequeño, porque los medos tenían más auge que los persas. Para que se puedan ubicar, los persas es lo que ahora es Irán, ¿de acuerdo? Es el país de Irán. Pero después los persas crecieron más. Los medos quedaron pequeños, aunque se manejaba como un solo imperio, pero quien se extendió más fueron los persas. Por eso dice, fíjense la visión que le mostró el Espíritu a Daniel. Empezó a crecer primero el imperio persa, pero después creció más el imperio medo, pero después creció más el imperio persa. Y luego dice el verso 4: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Nadie podía parar este imperio. Se estaba extendiendo por todo Asia Menor, Asia Occidental, hacia Europa se estaba extendiendo también. ¿Me explico? ¿Sí está conmigo? Luego, cuando son cuestiones de historia, como que... Luego dice en el 5: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, o sea, se presenta otro animal que representa otro imperio. ¿Qué imperio les dije que se fundó al Medo-Persa? El imperio griego. ¿Con quién? Con Alejandro el Magno, ¿de acuerdo? Dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese cuerno notable que tenía este imperio se refiere a Alejandro el Magno. Ahora decía que se extendía sobre la tierra, venía al lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. ¿A qué se refiere este término sin tocar tierra? Se refiere con la rapidez con la que estaba extendiendo su reino. ¿Me explico? Muy rápido se extendió Alejandro el Magno, temible. Por donde quiera que estaba ganando terreno. Derrocó a los medopersas y se dirigió este imperio. Y cuando menos esperaba Alejandro Magno, viene su caída. Vamos a seguir leyendo. Me quedé en el 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río.